Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir estas verdades eternas y trascendentales que sobrecogieron a este planeta, a esta tierra. Cristo viene, ya se sienten las pisadas de un Dios ofendido que ha acusado a este planeta de idolatría, de engaño, de mentira, de toda clase de rebelión contra la palabra de Dios. Ha sido emplazado este planeta ante la Corte Constitucional Suprema Celestial. Allí este mundo está, queridos amigos, sentenciado. Dice el Señor que Él tiene un pleito con todas las naciones. Allí es donde debemos de ponernos nosotros. ¿Qué debo hacer, Señor, para ser salvo? ¿Qué debo hacer para agradarte? Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y hoy vamos entonces a seguir estudiando eso que hablábamos ayer, de que Cristo está vivo. Cristo está vivo, no como lo muestra y lo presenta el sistema romano papal y como lo quiere hacer aparecer también las iglesias que hablan de Cristo y de Cristo y de Cristo y de Cristo, pero hablan es de Cristo como si fuera ya un souvenir, como si fuera un adorno, como si fuera una cosa allí más para hablar de ella y de ella, pero no hablan de las exigencias de ese Cristo vivo. Cristo está vivo, queridos amigos. Cristo también perdona. Él es el único que perdona nuestros pecados. Él es el que salva. Él es el único Salvador dispuesto por el cielo para el trabajo de salvarnos del pecado, no en el pecado. Y Cristo viene, queridos amigos. De eso, de su venida, no hablan las iglesias. Nunca, jamás.
todo el tiempo de vida que tengo yo en este planeta, casi 64 años, he oído yo hablar jamás a un papa, a un cura que le hable a la gente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese tema no se toca, queridos amigos. Y en las iglesias que dicen ser cristianas y protestantes, menos, allá tampoco se habla, sino así, someritamente, porque le hablan a la gente solo de plata, de prosperidad, de riqueza, de que Dios va y te da ya, aquí, es todas las riquezas, como decía, a mí no me den oro, no me den calles de oro, no, yo no quiero que me den calles de oro en el futuro, yo quiero ya que me den el oro, pero ya, que me lo den ya. Eso es lo que le hablan a la gente, de prosperidad, de cosas que van a ser quemadas, porque el Señor no da nada que vaya a ser pasajero y quemado, porque el Señor nos dice que lo que da Él es eterno, empezando por la vida eterna. Es lo que nos da el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Cristo está vivo, querido amigo. Cristo es el único que perdona los pecados. Cristo es el único Salvador dispuesto para el cielo nuestro. Cristo viene y está más cerca de cuando hemos creído. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y por eso les recuerdo, querido amigo, que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. El domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. El domingo, queridos amigos, fue impuesto por el papado en el año 538 después de Cristo, lo cual nos lleva a pensar que no fue el Padre, que no fue el Hijo, que no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración, que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándola al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles del Señor Jesucristo ni los discípulos de Jesús los que cambiaron el día de culto y de adoración del sábado al domingo. Fueron los papas. Fueron los altivos y altaneros, codiciosos, ambiciosos y orgullosos papas los que cambiaron el día de culto y de adoración del sábado pasándolo al domingo. Fueron ellos los que pervirtieron, mutilaron y cambiaron la ley de Dios. Escrito está en el libro de Éxodo 31:18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia, sino divino, es la ley de Dios. Lo único que Dios no le inspiró a ningún profeta, a ningún sumo sacerdote, a ningún patriarca, a ningún rey, a ningún potentado, a ningún Moisés, fue la ley de Dios. No como enseñan las iglesias protestantes cuando la gente le habla y la ley de, ¿verdad que la ley está bien? ¿De verdad que el sábado es el verdadero día de gracia? No, eso es para los judíos, eso fue en la ley mosaica, eso fue en el tiempo de Moisés, eso era para allá, esa fue la ley de Moisés. No, queridos amigos, no se deje engañar, vaya, mírelo usted con sus propios ojos. Escrito está en Éxodo 31:18, dice allí que Dios le escribió con su propio dedo. Un Dios eterno, con un dedo eterno, escribió, queridos amigos, el mandamiento del sábado eterno, para que eternamente en el día sábado se adore a ese Dios eterno que con su dedo eterno escribió el 4º mandamiento, que dice: acuérdate del día sábado para santificarlos. La ley la hizo Dios, Dios hizo la ley, y lo que Dios hace es eterno. Escrito está en Eclesiastés capítulo 3 versículo 14, dice el sabio Salomón. Miren a quién puso el Señor a escribir esto bajo la inspiración del Espíritu Santo: al hombre más sabio que ha habido y que habrá en este planeta, sabio
Salomón. Ese es el nombre que le conoce, el hombre con más capacidad de inteligencia, de razonamiento, de sabiduría, de discernimiento. Dice el sabio Salomón: he entendido, oiga, he entendido, pone como énfasis la capacidad de entender y de inteligencia que Dios le dio. No dice me dijeron, no dice me hablaron por aquí, me inspiró el Espíritu. No dice he entendido con toda la sabiduría que Dios me dio que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas altivos, altaneros, orgullosos, no le temen a Dios, no le tienen miedo a los juicios y a las plagas que dice el Señor que le va a echar a todo aquel que le quite, que le cambie, que le añada y que le aumente a su palabra. Pero más hostiles y más alevosos y más altaneros y más agresivos que los papas son los pastores y las pastoras. Esos que están adiestrando al mundo, enseñándoles que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, que a la muerte de Cristo la ley quedó abolida en la cruz, que la ley quedó clavada cuando Cristo murió en la cruz. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice el Señor Jesús en su revelación y en su palabra. Escrito está en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17. Aquí están los labios de Jesús. El mismo Jesús dice: escrito está, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ni ahora vivo, ni cuando esté muerto, ni después de muerto voy a abrogar la ley. He venido simplemente a cumplirla, porque soy un hombre más en este planeta. He venido simplemente a dar ejemplo de que metido en esta naturaleza caída, de que metido en este cuerpo de tentación, en este cuerpo propenso a caer en pecado, para venir a demostrar que como humano, como hombre caído en este planeta, se puede obedecer la ley de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. Y le dice el Señor: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué dice el Señor Jesús? Pone dos testigos, queridos amigos. Pone al cielo y pone a la tierra como testigo de que ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Y cuando todo se haya cumplido, escrito está en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 36. Cuando todo se haya cumplido, dice el Señor Jesús: pero el versículo 36 dice: pero el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué dice el Señor? Que el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán, porque escrito está en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Escrito está en el libro de Santiago 1:17, que en el Padre de las luces no hay sombra de variación, no hay mudanza ni sombra de variación. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en usted, querido amigo, el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia. Lea la Biblia, esta es la verdad, esta es la palabra de Dios. Esta es, queridos amigos, la revelación del cielo. El Señor nos dice en su palabra que la Biblia, las Sagradas Escrituras, lo que llaman la palabra de Dios, contiene cuantas cosas son necesarias para la salvación. Aquí está todo lo relativo a su salvación, a mi salvación, a nuestra salvación, de suerte que no puede exigirse de persona alguna que crea como artículo de fe o juzgue como necesaria para la salvación cosa alguna que no se encuentre en ellas o no pueda ser probada a partir de ellas. Lo que no esté en la Biblia, vaya, búsquelo en la historia a ver
quién se lo inventó, y todo lo que contradiga la Biblia podemos tener la plena seguridad que procede de Satanás. Por eso el arma infalible de Dios delante de los fariseos, delante de los sacerdotes, de los directores espirituales de su tiempo, el arma infalible de Cristo delante de los doctores de la ley, el arma infalible de Cristo aún ante el mismísimo Satanás, era escrito está. Y eso, queridos amigos, con eso se acaba todo. Lo que escrito está. Lo que está escrito es lo que escrito está. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por eso todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Aquí tengo el conflicto de los siglos, querido amigo. Dame una cámara, Edison. Este es el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos contiene la historia profética desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Aquí está la historia de cómo fue que surgió el papado, cómo fue que los depravados y pervertidos emperadores romanos, como Constantino, como Justiniano, como Diocleciano, como todos esos emperadores, impusieron, queridos amigos, el sistema romano papal al imperio romano. Ellos fueron, por eso es que se llama Iglesia Católica Romana, porque no es cristiana, es romana, para pensar, para decidir y para vivirlo. Piénselo, si fuera la iglesia verdadera de Dios, no fueran romanos los papas, no fueran de otras naciones los papas, todos hubieran sido descendientes ¿de quién? Pues de los judíos. Y quiero decirle que no todo en Israel, cualquiera en Israel era sacerdote o sumo sacerdote. Queridos amigos, no, Pedro no podía ser sumo sacerdote ni podía ser sacerdote. Pedro era un pescador. Los pescadores en Israel eran considerados personas inmundas porque estaban tocando y cogiendo peces inmundos y todas estas cosas. Pedro no era, queridos descendiente o de la casta de los sacerdotes. Si los papas fueran de Cristo, pues serían todos judíos, todos descendientes de los judíos, pero Cristo mismo nos dice que a la hora de la muerte de Él, allá el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, dando a entender que el trabajo de los sacerdotes quedaba ya vacante, que se acababa eternamente y para siempre, y que solo los únicos que podían ser sacerdotes en Israel eran los de la tribu de Leví. Los de la tribu de Leví eran los únicos, así que cuando Cristo murió, eso se acabó, queridos amigos. Vino fue el invento del sistema romano papal, fue el invento de Roma, imperial, y ahí sí trajeron al sumo pontífice, que era, por decir algo, el papa. Ya la palabra papa viene de la palabra griega papam, que quiere decir padre, y Dios prohíbe que se le llame padre a cualquiera. Esa es la blasfemia de todos los días, en todos los medios y por todos lados, que la gente proclama al cielo cuando le llama a un hombre mortal, desviado, depravado, pervertido, corrompido e inmundo por lo que hace, por lo que come y por lo que dice. Le llaman disque padre. Escrito está en el libro de Mateo capítulo 23 versículo 9. Dice el Señor Jesús, eso está en los labios de Jesús: y no llaméis Padre vuestro a nadie en esta tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Mateo 23, 9, léalo. No blasfeme más el nombre de Dios llamándole Padre, ni Santo Padre, ni santidad a un hombre mortal desviado que no tiene absolutamente nada que ver ni con Cristo ni con su palabra, que lo envío gratis. Aquí cómo surgió toda esa cosa, queridos amigos. Aquí está esa historia de cómo fue eso que llaman dizque la Santa Inquisición, que para Dios es la maldita Inquisición. Aquí está esa historia. ¿Por qué mataban a la gente? Más de 100 millones de personas fueron matados, quemados, asados y torturados y matados por el sistema romano papal, queridos amigos, en 1260 años de hegemonía papal. Aquí está la historia de cómo esa inmoralidad sexual no es del siglo XX ni del siglo XXI, es desde el mismísimo tiempo en que el papado alcanzó la hegemonía, por allá en los años 300, alcanzó la hegemonía en el año 538, pero ya venía toda esa corrupción y toda esa perversión y toda esa inmoralidad. Aquí
aquí está la historia, lo que eran los palacios, lo que eran los conventos, los que eran las parroquias y las casas de los curas en esos tiempos y en todos los tiempos, antros de prostitución, de degradación, de vicio, de inmoralidad sexual. Léaselo la historia, eso está en la historia, pero como la gente no quiere pensar y quiere seguir sumida en el engaño y en la mentira, no quieren abrir tampoco la Biblia ni la palabra de Dios para ser liberados de todo ese engaño y de toda esa mentira. Aquí te la envío gratis, papá, mamá, para que lean. Aquí está la historia de cómo, por qué y para qué Dios fundó los Estados Unidos casualmente, para que le abrieran la Biblia al mundo, para que los Estados Unidos fueran un faro en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad de este planeta, para que desenmascararan y denunciaran al sistema romano papal y todo su engaño. Pero los Estados Unidos, en vez de hacerle la tarea a Dios, se unieron, se juntaron con el sistema romano papal y están camino a ensalzarlo y a exaltarlo y a devolverle la hegemonía que perdió en el año de 1798. Aquí está la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Aquí, papá, mamá, para que no te dejes engañar, aquí está como el Señor dice que Él personalmente va a proclamar desde el cielo el día y la hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lea el relato de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un día entero de 24 horas. Eso es lo que nos dice la Escritura. Aquí está cómo va a ser destruido todos los impíos, todos los que sigan unidos con el diablo, todos los que sigan ayudándole a Satanás a echar abajo la ley de Dios, a echar abajo la palabra de Dios. Aquí está la historia de cómo todos los que quieran seguir en el engaño y en la mentira de Satanás van a ser destruidos. Aquí está cómo va a ser destruido Satanás. Satanás va a ser destruido, como escrito está en el libro de Ezequiel, capítulo 28, y como dice también el Señor en Isaías, capítulo 14, versículo 15, que hasta el infierno, hasta el Hades, es decir, el fuego eterno que consumirá de una vez y para siempre y convertirá en humo al diablo. Aquí, queridos amigos, está esa historia que te la envío totalmente gratis, papá, mamá, gratis, para que lea con los niños, con los jóvenes. Y abran la Biblia, abran la palabra de Dios para que conozcan la verdad y sean libres de todo ese engaño de las religiones, libres de todo ese engaño de la mega inhumana industria de la medicina, libres de todos esos engaños de las economías saqueadoras, libres de todos los engaños de la falsa educación, libres de todos los engaños y las mentiras que introdujo el diablo con su nuevo orden mundial a este planeta y a esta tierra. Te lo envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Quiero decirle, esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto tampoco es un clásico de la literatura universal, esto tampoco es un bestseller o un gran éxito de librería, esto tampoco es traído por mente o por voluntad humana, esto es sencillamente la revelación del Señor Jesucristo de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Papá, mamá, te lo envío gratis, totalmente gratis, para que lean y se enteren, porque lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo, y el mundo no se va a acabar, el mundo está acabado. Eso es lo que nos dice la historia, y eso también es lo que revelan las profecías. Cristo viene, y hablábamos casualmente entonces de que Cristo está vivo. Ayer hablábamos de eso, de que Cristo está vivo, no como lo muestran siempre muerto, queridos amigos, que Cristo es el que vive. Cristo vive. Ya estábamos hablando ayer entonces de dónde es que vive Cristo, dónde es que está Cristo, y hablábamos entonces que el diablo sí sabe dónde está Cristo, que el diablo sí quiere taparle y ocultarle a la gente para que la gente no se entere qué es lo que está pasando con Cristo, pero el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que la palabra de Él llenará la tierra como las aguas llenan el mar. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que hablábamos ayer dónde está Cristo, dónde está el Señor Jesús. Y hablábamos allá en el libro de
Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14, de que el diablo decía que él quería poner su trono allá a los lados del norte, allá en el monte de Dios, en donde están todos los ángeles adorándolo, en la ciudad de Dios, como lo leíamos en el Salmo 48, 1 al 3, donde dice que Dios mora hacia los lados del norte, que en los lados del norte está el santuario celestial, que allí en el santuario celestial, en el lugar santísimo, es donde está nuestro Señor Jesucristo trabajando por ti, intercediendo por ti, haciendo la purificación de su santuario, donde tú y yo, donde vos y yo mandamos, donde nosotros enviamos todos nuestros pecados, donde confesamos nuestros pecados. Allá es donde debemos dirigir nuestras oraciones, allá es donde debemos dirigir nuestras confesiones, hacia los lados del norte, como lo leímos allí en el libro de Salmos capítulo 48, versículo 1 al 3. Así que allí es donde está nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo otra vez en el Salmo 48, versículo 1 al 3. Allí nos dice la Escritura, grande es Jehová, dice Salmo 48, 1 al 3. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte santo. La ciudad de Dios, allá en el monte santo. Hermosa provincia, dice. El gozo de toda la tierra en el monte de Sión. El gozo de todos los que conozcan de él. El gozo de toda la tierra que finalmente va a darse cuenta dónde es la morada de Dios. Dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, queridos amigos, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido como refugio. Aquí siempre se conoció que la ciudad de Jerusalén estaba hacia los lados del oriente, es decir, Jerusalén en este momento está en el cercano oriente, pero aquí la Escritura nos dice que la ciudad de Dios, donde Él está, donde Él mora, donde está el trono de Dios, donde el diablo dice que Él quería sentarse, dice que es a los lados del norte. El diablo dice, me sentaré a los lados del norte, allá en el trono de Dios, y seré igual a Dios, seré semejante, no, igual a Dios, adorado por todas las estrellas, por todos los ángeles del cielo. Aquí nos dice la Escritura entonces que a los lados del norte es donde está nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el pueblo de Israel, cuando la presencia de la gloria de Dios estaba aquí en esta tierra, pues toda la gente, todos los adoradores, todos los que creían en Cristo, todos los que creían en su Mesías, dirigían entonces sus frentes, sus rostros hacia allá, y hacia allá entonces enviaban sus pecados, sus confesiones, y hacia allá hacían el culto y la alabanza, y hacia allá se inclinaban y reverenciaban, porque allá era la presencia de la gloria de Dios en el arca, queridos amigos, que fue escondida, que está escondida el arca, queridos amigos. Ya no está más en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 de nuestra era, allí donde comienza la historia de la historia profética. ¿Cómo fue esa destrucción en Jerusalén? De la cual nuestro Señor Jesucristo dice allá en el libro de Mateo capítulo 1 y 2 que no quedaría piedra sobre piedra. No quedó piedra sobre piedra, así como lo dijo Jesús en el año 31, y en el año 70 vino la destrucción de Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra para decir el Señor: ay del que intente poner piedra sobre piedra para reconstruirla. No pueden ni podrán, queridos amigos. Mire, los judíos, ¿qué no tienen los judíos? ¿Qué no tienen? Son los dueños del dinero en este planeta. Tienen todo el dinero habido y por haber para hacer un templo y muchos templos, queridos amigos. Tienen los diseñadores, los arquitectos, tienen ya las maquetas, tienen todo listo para hacer el templo. Tienen todo lo que se pueda imaginar usted que sea necesario para edificar un templo, pero les falta una cosa bien importante, lo más importante de todo: el lote. No tienen el lote, queridos amigos, donde hacerlo, porque allí donde era el templo de Salomón, allí donde era el templo de Zorobabel, allí donde era el templo de Herodes, allí donde era el templo del cual se ufanaban los judíos. Mire, ni siquiera lo llamaban el templo para Jehová, ni siquiera se llamaba el templo de Jehová. Mire cómo son las cosas de este planeta. Cuando
Salomón hizo ese tremendo templo, no se llamaba, la historia no lo conoce, ni para el pueblo de Israel se conoce como el templo de Jehová o como el templo para Jehová, siempre se ha conocido como el templo de Salomón. Y el que en los días de Jesús estaba reedificando el templo era Herodes, y el pervertido Herodes, y entonces el mundo conoce y conocía ese templo, y los judíos también conocían, y se jactaban de decir que en 49 años ha reedificado este templo Herodes. Pero, queridos amigos, no se llamaba el templo para Jehová, ni el templo para Jesús, se llamaba, era el templo de Herodes, así se conocía. No hubo ningún templo para Jehová en este planeta, queridos amigos. El único templo, el único tabernáculo, el único santuario que hubo en este planeta y en esta tierra, que era verdaderamente del Señor, para el Señor, y ordenado por Él, y hecho por Él prácticamente, porque dio la sabiduría a todos los edificadores de ese templo, fue el tabernáculo, ese tabernáculo trashumante que había hecho, queridos amigos, de la peor madera que existía en este planeta, que era la acacia revestida de oro, de bronce, queridos amigos, y de plata. Esa madera, queridos amigos, de eso era, de oro, de todo lo que eran las cubiertas de pieles de animales, todo lo que es una cosa sencilla, humilde, desarmable. Era un templo, queridos amigos, que se armaba y se desarmaba. Entonces, cuando el templo de Salomón, queridos amigos, estaba ya en su esplendor, oiga, el Señor le envía esta razón, le envía este mensaje al pueblo de Israel: no fiéis, no crean en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No crean, son mentiras cuando digan que este es el templo de Jehová. No crean, todo eso es mentira, queridos amigos, porque el Señor nos dice en su palabra, y escrito está en el libro de Hechos, en el capítulo 17, que Él no habita, que Él no mora, que Él no está en ningún templo, en ninguna iglesia está nuestro Dios, nuestro Padre. Escrito está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice el Señor que no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en ningún templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El hombre no puede hacer ningún templo para Jehová, queridos amigos. Eso sería una cierta forma de también blasfemar, que el hombre pudiera hacer algo para Dios. No, dice que antes Él es el que nos da vida y nos da la facultad y la facultad de hacerlo todo, porque en esta situación de la adoración y el culto es muy distinto. El Señor quiere que lo adoremos, pero en este templo. Por eso escrito está ya en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo, oiga lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sabían ustedes que el Señor quiere y desea que nuestros cuerpos sean el templo del Espíritu Santo, que sean en la morada de donde Dios quiere morar? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay que glorificarlo es aquí en nuestro cuerpo, que es lo que menos quiere hacer la humanidad, queridos amigos, llena de pecados, de engaño, de mentira, de depravaciones, de hábitos, de vicios pervertidos, de toda clase de cosas. Entonces vemos nosotros que en cuanto al culto, dice que solo se dirigía el pueblo de Israel a donde estaba el Señor. Mire lo que dice aquí en el libro de Primera de Reyes, cuando se hizo el templo de Salomón. Mire, le llaman el templo de Salomón. No era el templo para Jehová, ni el templo de Jehová, sino el templo de Salomón. Dice entonces aquí, dice el versículo
48 de Primera de Reyes capítulo 8, dice el Señor: y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, mire, el rostro hacia dónde, hacia su tierra, es decir, hacia Jerusalén, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, es decir, Jerusalén, y la casa que yo he edificado a tu nombre, es decir, hacia el templo de Salomón. Oiga lo que sigue diciendo: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Mire que ellos orarían hacia allá, hacia Jerusalén, hacia la ciudad, hacia donde estaba el arca, pero dice que el Señor escucharía en el cielo, en el lugar donde Él mora, que es en el lugar hacia los lados del norte. Queridos amigos, Dios está hacia los lados del norte, allá es donde está el Señor. El diablo no quiere que nosotros entendamos y comprendamos hacia dónde es que debemos orar al Señor, queridos amigos. El diablo no está interesado en esto. ¿Por qué? Porque cada punto cardinal tiene su significado. El norte, queridos amigos, es el lugar de la morada de Dios, es el lugar donde está el templo de Dios, es el lugar donde está como dijo aquí en el libro de Isaías 14:13, donde está el trono de Dios a los lados del norte, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que el lado del norte es el lugar donde está. Por eso es que el Señor nos habla que el verdadero rey del norte es Cristo, el verdadero rey del norte es Jesús. Y entonces aquí en Daniel capítulo 11 nos habla del rey del norte falso, que es el sistema romano papal. Él se hace pasar como el rey del norte, pero es para competir y para ponerse en lugar de Cristo. Por eso se llama el anticristo, que quiere decir en lugar de Cristo, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que el Señor nos dice que nosotros debemos de dirigir nuestro rostro y nuestra oración ¿hacia dónde? Hacia el norte, porque el norte es el lugar de la morada, es el lugar de la ciudad, es el lugar del templo, es el lugar del trono, es el lugar, queridos amigos, del refugio de nuestro Dios. Eso significa el norte. El oriente es el lugar de donde sale el sol, y no puede estar Dios adorado hacia allá en este momento sin ninguna razón que no fuera donde estuviera el arca de Él allá en Jerusalén, porque dice que en el oriente nace el sol. Por lo tanto, queridos amigos, al postrarnos hacia el oriente, estaríamos adorando al sol, como hacen los adoradores del sol, que se arrodillan y se inclinan y paran la cola ya hacia el sol para darle honor y gloria al sol. Tampoco puede ser hacia el occidente, porque es el lado de la oscuridad, allá es de las tinieblas, allá es donde el sol muere. Por eso los adoradores del sol no adoran hacia occidente, porque allá es donde se esconde el sol y vienen las tinieblas. Por eso es que cuando Dios hizo el tabernáculo en el desierto, entonces la ubicación de la entrada y donde estaba el arca de Dios era de oriente a occidente, es decir, se entraba por el oriente dándole la espalda al sol, y se entraba a adorar entonces ¿a quién? Al Dios vivo y eterno, que se encontraba en medio de la luz, porque allá estaba el candelabro de oro, y ese candelabro de oro permanecía siempre encendido. No podían dejarse apagar las lámparas de ese candelabro, que tenía 7 lámparas, y como todo era entapetado, todo era tapizado de oro, todo ese lugar santo, queridos amigos, era tapizado de oro. Entonces, queridos amigos, cuando se prendía, cuando había la luz del candelabro, todo era luz, y todo el reflejado allí en ese tapizado de oro puro que había en el lugar santo, y entonces todo era luz. Mire, mientras que el pueblo de Dios le estaba dando la espalda al sol,
y adoraba hacia el occidente, dice que el lugar del culto y de la oración a Dios estaba totalmente iluminado, alumbrado, porque Él es la luz. Así que no, el pueblo de Dios no podía adorar hacia el oriente, porque hacia allá es donde se adora al sol, y Dios no quiso tener absolutamente nada que ver con el culto al sol, porque era el mismísimo culto a Satanás. Y tampoco podían adorar hacia el sur, porque el sur es la luz, es el punto cardinal de las tinieblas. Así se llamaba el Señor a Egipto, al rey del sur. El rey del sur era Egipto, el de Egipto era el rey del sur. ¿Por qué? Porque era el lugar de las tinieblas, de la brujería, de la hechicería, del engaño, de la mentira, de los falsos dioses, de los ídolos, del paganismo, de toda la inmundicia de Satanás. Ese es el sur. Entonces el Señor nos dice que el lugar donde se adora a Él y donde debemos dirigirnos nosotros es hacia el norte, hacia allá. Orar hacia nuestro Dios, hacia el norte, es lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué? Porque allá es donde está el Señor, y allá debemos elevar nuestras oraciones, no rezos, porque rezar es una cosa bien distinta. Y oiga lo que nos dice la Escritura aquí en la palabra del Señor, en el Espíritu de la profecía, acerca de cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, ¿cuántos días se va a demorar Cristo pasando del norte al oriente? ¿Por qué? Porque cuando Cristo aparezca en esta tierra, Él va a venir y se va a poner en el lugar que ocupa el sol. Ustedes saben que la tierra es la que gira. Tiene dos movimientos: un movimiento de traslación, que es el que da la tierra alrededor del sol y que se demora 365 días. Y tiene la tierra otro movimiento que se llama de rotación, que es el que da sobre su mismo eje, y a ese movimiento de rotación que da sobre su mismo eje y que se lleva a cabo en 24 horas se llama día. Así que cuando el Señor Jesús, que no es omnipresente, la Escritura nos dice que Cristo no es omnipresente, que Él renunció a su omnipresencia por amor a ti, por amor a mí. Cuando tomó su humanidad, queridos amigos, Él la va a conservar eternamente y para siempre. Es lo que escrito está. Oiga lo que dice el Señor aquí cuando nos habla de conservar su humanidad eternamente y para siempre. En Apocalipsis nos dice que el Señor va a venir a vivir aquí, porque no habrá un lugar en este planeta donde más desee Él vivir que no sea aquí, donde derramó su sangre, donde fue martirizado, donde fue torturado, donde fue crucificado, donde fue maltratado. Aquí es donde Él va a querer morar y estar. No habrá otro lugar en el universo donde más lo amen, donde más crezca el amor y la gratitud a Jesús cada instante, queridos amigos, que no sea aquí, donde sus redimidos lo adorarán y lo alabarán y lo glorificarán por los siglos de los siglos. Oiga lo que nos dice la Escritura aquí en el libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 17. Juan, capítulo 20, versículo 17. Oiga lo que nos dice Juan 20, 17, hablándonos entonces de María. Dice: María, cuando fue al sepulcro y ya descubrió que era Jesús, ¡ay, Señor! Y fue a cogerlo. Él le dijo: María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. No me toques, María. ¿Por qué? ¿Cómo lo vio María? ¿El espanto? ¿Lo vio allí el fantasma de Jesús? No. ¿Lo fue a tocar y se le fue el dedo? No, queridos amigos. El Señor le dijo: no me toques, María. Era visible, fue visible, era tangible a los ojos de María, y escrito está allí mismo en el versículo 26 y 29. Oiga lo que nos dice la Escritura, que cuando llegó el Señor allá con los discípulos, y entonces le dijo a Tomás, le dijo el Señor a Tomás: Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío,
Dios mío, esa es la expresión de Tomás que se y la hechos pone de el ciudad. Espíritu Cierra Santo, nuestra reconocer a magazine, Cristo como Canal su Señor C. y su Dios, queridos amigos. En Venga, Estados meta, vea, Unidos, toque. según cifras No que soy logramos- ningún fantasma, no soy ningún fantasma, como dice acá en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 24, 36 al 43. Oiga lo que dice aquí. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Se le apareció Jesús allí, queridos amigos. Entonces, espantados y aterrorizados, pensaban que veían un espanto hay aquí. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué imaginan que yo soy un espíritu, un espanto? Mirad mis manos, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Mire, el Señor le está diciendo que a Él ya resucitado, glorificado, como Dios, como Señor, como nuestro Padre y Creador, queridos amigos, le está diciendo a ellos: venga, tóquenme, yo ya no soy omnipresente, yo soy para siempre visible, audible, tangible, tratable. Aquí estoy, dice el Señor Jesús, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos no creían del gozo que tenían, entonces estaban maravillados, les dijo: ¿tienen ustedes aquí algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Es lo que escrito está en Lucas 24, 36 en adelante, para que lo lea con los niños. Jesús es visible, es tangible, es audible, es un Dios real, literal, es lo que es nuestro Señor Jesucristo, y conservará eternamente y para siempre su naturaleza. Sus redimidos lo podrán abrazar, estrechar, le podrán hablar con Él, podrán estrecharle su mano, podrán hablarle, verlo, tocarlo, oírlo, queridos amigos, por la eternidad, porque es lo que escrito está. Ese es nuestro Dios. Cristo está vivo, queridos amigos. Cristo está vivo. Cristo es el que nos perdona. Allá en el lugar santísimo, hacia los lados del norte, hacia allá es que debemos de dirigir no solamente nuestras oraciones y nuestras alabanzas, sino también, Padre, dirigir a nuestro Cristo. Queridos amigos, todo lo que tiene que ver con nuestras peticiones y toda nuestra labor, no al oriente, porque lo estás haciendo al sol, no al occidente, porque allá era donde se hundían las tinieblas, no al sur, porque allá es el lugar de la brujería y de la hechicería de este planeta. Al norte, dice el Señor, levanten sus manos al norte, dirijan sus oraciones al norte, ubíquense, queridos amigos. Así era en la antigüedad, hacia donde estuviera el templo, hacia donde estuviera el trono, hacia donde la gloria de Dios descendiera, hacia allá era que el pueblo tenía que, en los momentos del día de la expiación o todos los días a la hora del sacrificio, a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde, dirigir sus rostros. Ahora usted y yo sabemos dónde está Jesús. La Escritura nos lo dice, está hacia los lados del norte. Y oiga lo que nos dice la Escritura aquí: cuando Cristo ya termine su obra de expiación, cuando Cristo ya termine su obra de purificación del templo, cuando Cristo ya termine su obra de perdonar los pecados a quienes los hayan enviado o remitido allá. Oiga lo que nos dice la Escritura. Dice Elena G. de Guay aquí hablándonos de ese momento en que Cristo se dispone a venir a este planeta. Dice: vi una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús. Viene una nube resplandeciente hasta donde estaba Jesús, en el lugar santísimo, queridos amigos. Entonces dice, Jesús se ubicó en la nube que lo llevó hasta el oriente. Esa nube lo llevó ¿hacia dónde? Hacia el oriente, de donde apareció primeramente a los santos que estaban sobre la tierra. La pequeña, dice, mientras la nube pasaba del lugar santísimo hacia el oriente, lo que requirió cierto número de días, la sinagoga de Satanás adoró a los pies de los santos, queridos amigos. Dice que el pasar Cristo del norte al oriente requiere cierto número de días, porque como Cristo
no es omnipresente, Él no puede así, tiene que tener un qué, tiene que tener, queridos amigos, una manera de Él movilizarse, de Él ascender. La Escritura nos dice que como se fue vendrá, y lo fueron irse lentamente, dice que se fue yendo así, de acuerdo a su qué, a su naturaleza de hombre, de persona, su naturaleza humana. Dice que requirió cierto número de días. ¿Cuántos días? Oiga, aquí mismo nos dice, escrito está, nos dice que cuando el Señor Jesús se demora cierto número de días de pasar allá al oriente para ponerse en el lugar donde está el sol, entonces dice que el sol huirá, queridos amigos, y se pondrá la gloria de Cristo allí para venir a este planeta, y entonces nos dice que esa es una gloria que no tiene sombra, no da sombra, queridos amigos, no permite que haya sombra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos dice la Escritura, queridos amigos, que allí mientras la tierra está girando en su movimiento de rotación, que se demora 24 horas, ese será el tiempo que nuestro Señor Jesucristo permanecerá allí como el sol, y no va a tocar este planeta, porque nos dice en Primera de Colosenses capítulo 4 versículos 16 y 17 que Él va a llamar a los muertos en Él y los va a resucitar, y que a medida que los muertos en Él van resucitando y que los que creyeron en Él que estén vivos vayan siendo ¿qué? Arrebatados, serán siendo ¿qué? Llevados, serán siendo atraídos por el imán eterno y perfecto que es Cristo Jesús, queridos amigos, que abrió sus manos para traer a la humanidad. Entonces dice que lo irán ¿qué? Siendo ¿qué? Arrebatados. No te dejes engañar cuando te digan que el arrebatamiento secreto, que el rapto secreto, eso es para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ese es el día del rapto, del arrebatamiento, del rapto, pero no secreto, porque escrito está en Apocalipsis 1:7 que todo ojo lo verá, todos los impíos lo van a ver, todos los que vivan en ese día, en esta tierra, van a ver toda esa cosa, todo ese evento extraordinario jamás visto por la humanidad, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. 24 horas durará, queridos amigos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que se pondrá en el lugar del sol, y que así como la tierra va girando y todo el mundo va a ir viendo y va viendo el sol, así a la medida que la tierra va girando, entonces nuestro Señor Jesucristo va siendo visto por todos los que moran en esta tierra. Y entonces nos dice que después de que todos los hijos de Dios sean arrebatados juntamente con Él, como escrito está, entonces dice aquí, le muestra el Señor qué ocurrió allí. Dice, juntos entramos en la nube, los que resucitaron y los que estaban vivos, queridos amigos. Dice, juntos entramos en la nube, y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano, queridos amigos. ¿Cuánto es el tiempo que dura de aquí para allá para ir al mar de vidrio? 7 días. ¿Cuánto es el tiempo que demora la venida de Cristo aquí a esta tierra? 7 días, pasar del norte al oriente, queridos amigos. Esos son puntos cardinales que nosotros no nos alcanza la cabecita para calcular dónde está el norte, queridos amigos, y el oriente. Eso son cosas donde el Señor va a pasar allí. 7 días demorará. Por eso dice el Señor que debemos de dirigir nuestras oraciones, no rezos, porque el que reza no ora, y el que ora no reza. Orar es hablar con Dios como con un amigo, es abrir nuestro corazón al Señor. Rezar es bla, 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 bleriar, es repetir oraciones que alguien se inventó, y eso no pasa del cielo raso, sino que van es para el polvo de la tierra, porque el rezo se hizo fue para María, el rezo no se hizo para Jesús. No existe rosario para Cristo, no existen rezos para Cristo, queridos amigos. Para pensar, para decidir, para vivirlo. Abra la Biblia, lea al Señor. ¿Cómo es que usted tiene que entenderse y comunicarse? Directamente es ¿con quién? Con Cristo. Hacia los lados del norte, hacia allá ore, hacia allá confiese sus pecados, hacia allá busque a Jesús. Escrito está en Hebreos 10:19 que podemos entrar a la hora que queramos. Hebreos 10:19, léalo. Tenemos libertad para entrar cuando nos plazca, por la fe, con Cristo, estar, morar, vivir en el lugar santísimo del santuario celestial. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Escrito está, Hebreos 10:19, léalo. Quiero decirle, papá, mamá,
Traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia y oren al Señor y pídanle sabiduría para entender estas cosas trascendentales y eternas que se abrieron delante de nosotros, porque la eternidad está delante de nosotros y Cristo viene. Quiero decirles, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todo esto, porque la Biblia se puede entender. Soy Jorge Luis Garay, quiero desearles una buena y feliz semana. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre